Hola y bienvenidos a este nuevo video de cursos rápidos de Node.js. Bien, en los videos anteriores estábamos con objetos literales y funciones, también con funciones flecha. Ahora, hay que enfocarnos más en funciones y dar como especie de una comparación entre objetos literales con los métodos y las funciones. Así que vamos a ello. Hay que recordar que una función es un pedazo de código que podemos reutilizar las veces que sean necesarias. Es decir, así como nosotros estábamos con objetos literales que creábamos un método que hacía suma o hacía multiplicación, lo podemos reutilizar las veces necesarias que creamos. Eso primero era creando un objeto, así como por ejemplo yo creaba el objeto math operation y creaba el método de, vamos a poner en este caso, de dividir. Ahora, yo simplemente decía, por ejemplo, console.log, aquí me faltaban los parámetros a, b, y acá dentro de el console.log yo podría simplemente colocar a entre b. Ahora, llamo a mi objeto y llamo al método pasándole simplemente algunos parámetros, como decir 4 entre 2. Abro la terminal e imprimo. Y aquí está el resultado. Bien, así vendría siendo con un objeto. Ahora, si yo quiero con una función, simplemente digo el nombre de la función, le paso unos parámetros, utilizo las llaves e inmediatamente utilizo acá un console.log nada más para imprimir. Y acá coloco, simplemente llamo a la función por su nombre, que en este caso es div. Le digo los parámetros necesarios. Por ejemplo, yo quiero dividir 6 entre 2, perdón, así. Y acá podemos comprobar. El 3 es de la división de aquí arriba, utilizando una función, simplemente con 3 líneas de código. Y el otro de abajo fue con math operation, que es un objeto con nada más de estas líneas de código. Bien, la diferencia es la siguiente. Supongamos que yo quiero una función de sumar, dividir, multiplicar, ¿verdad? Si yo para eso, yo podría duplicar acá la de multiplicar, digo mul, simplemente cambio el símbolo. Ahora, la de suma, ahora cambio aquí el símbolo. Y el de resta. Perfecto. Yo quiero utilizar esto. Tengo 1, 2, 3, 4 funciones. Son de forma independiente. Yo puedo llamar eso las veces que yo quiera. Yo quiero sumar, digo suma, le paso 5,5, sería 5,5. Yo quiero ahora multiplicar, llamo a la función mul y le digo 9 por 2, ¿verdad? Voy a comentar esto y ejecuto. Y acá tengo la división, la suma y la multiplicación abajo. Ahora, esto fue con funciones. Vamos a colocar aquí que fue con funciones. Ajá. Ahora, si yo quiero usar objetos, todo esto de acá, yo tendría que separar con una coma y aquí seguir agregando los métodos necesarios. En este caso, este es de suma. Puedo ahora duplicar esto. Separo con una coma. Voy a separar aquí con una coma. Este va a ser para restar. Pongo acá el símbolo de resta. Y el último, que sea de multiplicar. Y pongo aquí el símbolo de multiplicación. Ahora fíjense que para yo hacer esas operaciones simplemente tendría que
llamar al método, llama primero al objeto mathOperation y después al método. En este caso quiero sumar 2 más 2, aquí quiero restar 4 menos 4 y aquí yo quiero multiplicar 3 por 3. Aquí está. Este de aquí vendría siendo la de objetos y el de arriba el de funciones. La diferencia no es mucho, solamente que en funciones yo tengo que crear una función para cada acción. Si yo quiero una de dividir, tengo que crear ese de dividir. Si quiero una multiplica también. En cambio, con un objeto solamente creo un objeto y le agrego sus métodos. Así nada más. Pero todo va a estar en una sola cosa. En cambio, estos van a estar por separados. Esa es la gran diferencia que quiero dar. Bien, vamos a borrar esto. Vamos a algo más concreto sobre funciones. Tenemos que enfocarnos más que todo en funciones. Ya di la diferencia entre usar una y otra. Bien, en la vida cotidiana hay a veces que nos topamos con las partes de registros. Supongamos que nosotros quisiéramos leer una cantidad de datos y eliminar uno de ellos. Hacerlo de forma manual nos va a ser bastante complicado porque pueden ser 50 datos y nosotros queremos eliminar nada más la mitad, 25, y encontrar ese dato, bueno, puede ser algo complejo. Entonces lo bueno sería tener una función que se encargue de recorrer toda la lista y después eliminar el dato que nosotros queremos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a crear una lista de libros. Ok, esta lista de libros va a tener nada más 3 libros por sus nombres. El primero es La Vida, el segundo es Salomón y el otro va a ser de vaqueros, cowboys. Así de sencillo. Ahora voy a crear una función que se encargue de eliminarme uno de esos libros, un dato que yo le pase. Lo voy a llamar delete book. El nombre es independiente. Ahora los parámetros. Un parámetro será para la lista y un parámetro será para el nombre del libro que voy a eliminar. Así que voy a crear acá el parámetro que se llame books. Vamos a llamar uno que se llame books y el otro que se llame name. Sí, así nombre. O vamos a poner aquí delete book mejor para que quede con el nombre de los libros. Delete book, o sea, qué libro voy a eliminar. Y esto, cuántos libros son. Ahora, para recorrer todo eso, recuerden que existen los bucles y los más utilizados son los for. Pero hay muchos for. E incluso está este for each que a lo mejor no se le da y no sé si se lo vaya a dar. Pero vamos a enfocarnos en dos. Tenemos el for in y el for off. ¿Cuál de los dos utilizar para este caso? Bueno, eso depende de su funcionamiento. For off, él nos va a permitir es obtener los valores. Es decir, yo voy a iterar sobre la lista y la variable que esté aquí se va a convertir a los valores que esté internamente. Ok, eso nos puede servir para mostrar los datos. Pero en este caso yo necesito tener como la posición de cierto elemento y así lo puedo eliminar. Entonces for off no me va a funcionar. También existe el for in. En este caso el for in sí nos va a servir porque el for in lo que hace es iterar por cada elemento que haya, pero me va a devolver el índice que tiene. Es decir, the life es la posición 0, 1 sería Salomón y 2 vendría siendo 3. Y cowboy vendría siendo 3. Entonces este nos va a servir más porque si nosotros tenemos la posición de ese elemento, podemos eliminar esa posición con todo y valor. A eso es lo que me refiero. Entonces vamos a utilizar for in para este caso. Vamos a crear for in de esta forma. Voy a crear una variable que se llame index. Él me va a obtener el índice de cada valor. Decimos let in index in, ponemos libros. Él va a recorrer desde la lista libros que le vamos a pasar. Una vez que esté recorriendo todo, necesitamos validar si la posición que él está coincide con el valor que queremos eliminar del parámetro que le pasamos.
Porque recuerda que si nosotros queremos obtener por pantalla un valor de nuestro arreglo, yo digo el nombre del arreglo, que en este caso es listbooks, y entre corchetes le voy a pasar la posición. Si yo quiero Salomón, yo digo la posición 1, y esto nos va a imprimir Salomón. Si yo quiero Cowboys, hago lo mismo, pero le cambio su índice y le digo que sea 2, y aquí cambia Cowboys, y eso respectivamente con los demás. Entonces, porque hay que recordar que empieza en 0, 1, 2. Así que voy a verificar primero la lista de libros en la posición que haya yo obtenido aquí. Esta variable es la que va a obtener las posiciones de cada lista. Entonces, books en la posición 0 va a ser de live, y así sucesivamente. Entonces, en la posición 0 coincide con el dato que yo quiero eliminar. En este caso yo tengo que compararlo con el parámetro que le vaya a pasar yo aquí. Si yo digo quiero eliminar Salomón, esto se va a convertir en la palabra Salomón. Entonces en la posición 0 es de live. La posición 0, que es de live, coincide con el parámetro de borrar, que es Salomón. No coincide. Si no coincide, él continúa iterando. Cuando él llegue a la posición Salomón y tenga el valor, mira, Salomón coincide con Salomón, entonces sí puede eliminarlo. Ahora, para eliminar ese dato, una vez que hayamos capturado su índice y comparado su valor, para eliminarlo necesitamos llamar a la lista que se llama libros, este de acá, y le vamos a decir con el método split que utilizamos anteriormente para eliminar valores. Ahí vamos a decir que vas a eliminar la posición obtenida y me vas a borrar un dato. Simplemente recuerden, si nosotros colocamos 1, indicamos que vamos a eliminar. Si colocamos 0 y colocamos otro dato, es que vamos a agregar un dato en la posición que le hayamos indicado. En este caso vamos a borrar. Una vez que se haya borrado, también tenemos que saber si se ha borrado efectivamente. Entonces ponemos acá un mensaje que diga borrado. Y listo, se borró. Acá ya tenemos entonces toda nuestra función hecha. Una función de borrar. Pasamos parámetro lista, le pasamos el valor a borrar, él itera por toda la lista, compara si existe ese valor y lo elimina. Ahora vamos a usar esa función. Llamo a delete book, le paso la lista de libros y le paso el valor que quiero eliminar. ¿Qué libro quiero eliminar? Y digo Salomón. Y ahora voy a ejecutar. Y acá nos dice que se ha eliminado. Es un mensaje sencillamente. Sí hizo la operación, pero no estamos viendo visualmente si en verdad se eliminó. Así que podríamos poner acá abajo un console log que nos diga si en verdad se ha eliminado, solamente imprimiendo la lista completa. Y acá podemos observar, dice eliminado de este mensaje, y acá nos imprime la lista completa y dice The Live y Cowboys. En ningún momento sale Salomón, porque sí lo eliminamos. Bien, esto funciona así. Creamos la función y los parámetros que le pasamos en la lista de libros, acá, esto se pasa acá, y esto, que es Salomón, se pasa para acá. Entonces se hace toda esta operación y funciona. Ahora, si nosotros quisiéramos comprobar en verdad de que, por ejemplo, yo digo aquí Salomón, pero y si yo quiero eliminar otro libro, no sé, por ejemplo, uno que se llame Tintín, yo quiero eliminar ese libro no existe. Podemos comprobar que me imprime el de abajo, pero no me dice que mira, el libro que tú estás tratando de eliminar está o no está. Entonces podríamos crear una pequeña condición acá que nos diga si ese libro existe o no existe. Para eso, bueno, podemos hacer lo siguiente. Podríamos crear acá una variable que se llame exist, que por defecto va a ser que no existe esa variable. Ahora, una vez que el libro haya sido encontrada, vamos a decir que sí, ese libro existe y se elimina. Pero acá
si en ningún momento coincide los valores de el index y el valor de borrar libros, no coinciden esos valores, es decir, no existe tintín en ningún momento acá, entonces esto nunca se ejecutará y en ningún momento la variable que estaba en fails pasará true y se quedará siempre en fails. Entonces acá podemos crear una condición diciendo, si no existe, de esta forma, si no existe, entonces imprime un mensaje que diga que este libro no existe. Así de efectivamente, existe. Y eso es todo. Ahora, borro y limpio acá. Y acá podemos observar que dice que este libro no existe. Esto no existe. Aquí, book. Este libro no existe. Fíjense, puse Tintín y esta condición no se cumple, por lo tanto esto queda en falso y aquí dice ¿existe igual a falso? Sí, entonces quiere decir que el libro no existe. Hay otras maneras de comprobar una validación que retorne falso, simplemente colocando el símbolo de exclamación al principio. Acá estamos diciendo lo mismo que estaba anteriormente, esto, solamente para resumir, estamos negando, estamos diciendo esto no existe. Ya está, mismo resultado. Ahora si yo cambio esto y digo the life, eliminado, y esto no se ejecuta porque esto sí se cumplió y sí pasó a true y esto no se cumple, entonces no se va a imprimir este mensaje sino este. Entonces esto fue todo hasta los momentos con funciones. Ya con los próximos videos iremos adelantando mucho más.